Estás en Cine On. Historias que te acompañan. ¡Buenos días, princesa! ¡Soy el rey del mundo! Tu cita diaria con el cine. Yo soy tu padre. La vida es como una caja de bombones. Vive la radio como una película. ¿Estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Cine On. Hola, buenas. ¿Qué tal? Sean bienvenida, gente cinéfila, almas perdidas entre palomitas y planos secuencia. Esto es Cine On. Yo, un servidor, Iván Rodríguez, su guía en este viaje entre cámaras, guiones brillantes y unos cuantos bodrios, que también merecen su minuto de fama, ¿por qué no? Vamos a hablar de lo último, de lo clásico, lo que le hizo a usted volar la cabeza como espectador, de esas películas incluso, que dice usted que vio, y ambos sabemos que no. Todo puede ser. El spoiler, damas y caballeros, es pecado, y el hype es la ley. Así que ya sin más dilación, arranca el primer programa que no sabía usted que necesitaba, pero que ahora no podrá parar de escuchar. En este episodio vamos a viajar a una galaxia muy lejana, pero hoy no venimos a hablar de esperanza. Hoy hablamos de caída, de traición, de fuego y cenizas. Hoy hablamos de Star Wars, la venganza de los Sith. Ahora vamos a divertirnos. Gran aterrizaje. El fin de la guerra se acerca. Pronto contaré con un nuevo aprendiz. Miren, ustedes no me pueden ver ahora mismo, pero tengo los pelos de la piel, vamos, levantados no, los siguientes, porque esta película trae emoción, trae épica, un sinfín de alegrías que poco a poco en la saga de Star Wars, hablaremos de ello, nos han ido mermando, de más a menos, diría yo, ¿no? La venganza de los Sith. Es la tercera entrega de la trilogía de precuelas de Star Wars, digamos, las del episodio 1 al episodio 3 de George Lucas, por supuesto. Se estrenó en 2005 y de verdad que me pilló tan de cerca. No se pueden hacer una idea, amigos oyentes, y para muchos fue la que redimió la trilogía. Por fin veíamos algo que llevábamos décadas esperando, no solo yo, como niño, como adolescente, sino gente que vivió las películas de los 70 y comienzos de los 80 con el retorno del Jedi, la transformación, la caída al lado oscuro de Anakin Skywalker, de cómo se convertía en el Lord Sith Darth Vader. Una película que va, oscureciendo a medida que avanza, ¿no? Si nos ponemos en materia, que empieza con acción, bromas y también, diría yo, camaradería. Y terminaba, como terminaba esta tercera entrega, no toda la saga, pero terminaba esta tercera entrega con un imperio, con cuerpos por el suelo, ¿no? Y con una máscara negra que respiraba por primera vez. ¿Es perfecta? No. ¿Es poderosa? Sí. Y mucho. Pero también fue algo más. Fue algo más. Porque si hablamos de Star Wars, no tenemos que verla como el típico producto cinematográfico para hacer billetes. Ahora no digo que no sea así. Disney, pues es la dueña ahora mismo de Lucasfilms, puede hacer lo que quiera con ella. Y de hecho, diversos productos que no están convenciendo. Yo he sido siempre un amante de la saga Star Wars, pero reconozco que como producto, algunos que sacan, los nombraremos, no están cuajando, no están llegando a la gente, intentan buscar a un nuevo público, a una nueva generación que
que no alcanza ese estatus de fan de Star Wars. Esta película, La venganza de los Sith, fue el momento en que entendimos que los héroes pueden caer y que el amor, hablando filosóficamente, ¿no?, cuando se tuerce, puede ser tan destructivo como la propia guerra. George Lucas no hizo una película al uso. Todo estaba pensado y meditado. Para él esto podría ser que evoca ecos de tragedias clásicas, desde Shakespeare hasta Sófocles. O sea, hablaremos de esa famosa pintura, de ese plano en el que Anakin Skywalker, cuando combatía con Obi-Wan, hay una pintura en la que George Lucas se enamoró, quiso inspirarse, la llamada El Ángel Caído de Cabanel, ¿no? El Ángel Caído de Cabanel, aquella batalla de Mustafar. Pero continuemos, este pequeño paréntesis. Hablábamos de que George Lucas, en esta entrega, renuncia un poco al tono aventurero de las películas anteriores, ¿no? Del ataque de los clones, o incluso en la primera, La amenaza fantasma, demasiado, un poquito rollo infantil. Se alejaba de todo eso. Fuera Jar Jar Binks, fuera locuras amorosas y infantiles que muchos fans de las anteriores películas quitarían, por supuesto, lo tirarían a la basura, ¿no? Estas se sumergían en la fatalidad del destino. Anakin Skywalker, figura mesiánica, por así decirlo, el guerrero prodigioso, el elegido, aquel, hablando en término Star Wars, aquel que traería el equilibrio a la fuerza. Es víctima de una combinación letal de orgullo, el miedo a la pérdida y la manipulación política. Y luego dicen otros de Juego de Tronos, cuidadito con Star Wars, al menos este episodio 1, 2 y 3. La película funciona como una alegoría sobre la fragilidad de la democracia. Hablando claramente, vamos a dejar a un lado las espadas láser y los duelecitos. El ascenso, la figura de Palpatine, el ascenso al poder que no se da por conquista, sino por aplauso. ¿Cómo utiliza George Lucas esos paralelismos con dictaduras históricas, las vividas en tiempos atrás históricamente, para plasmarlo en su aventura galáctica y de ciencia ficción? Es visualmente barroca, es recargada, una vuelta o un descenso al infierno, ¿no? Narrativamente es crepuscular. The Revenge of the Sith, como se dice en inglés. No es solo una historia sobre la caída de un hombre, ¿no?, hablando de Anakin, sino sobre la caída de una era, de un orden establecido, de la Orden Jedi, de la República que todos adoran, la auténtica paz que veían en la galaxia, de esa esperanza misma, ¿no? Y discúlpenme si hablo así muy filosóficamente, me encanta hablar de cine así, analizando más profundamente. Antiguamente, años atrás, pues yo hablaría de otra forma, hablando de los duelos, de ese plano, que también está muy bien hablar de eso, pero hay que sacar el mejunje, el mensaje de la película. Y Star Wars tiene mucho mensaje. No hablando ya como fan, sino porque cuando la ves de verdad, sientes que te están contando una historia. No soy el Jedi que debiera ser. Deseo más. Aún estás a tiempo, deja todo lo demás atrás. Queda detenido, canciller. ¡Tú eras el elegido! Levántate, Lord Vader. Miren, antes hablaba de Palpatine, Lord Sidious, la verdaderamente maestra, ¿no?, de todas las películas. Luego ya vimos en el guión del episodio 9 que
lo que pedía el fandom service, ¿no? Como aquel que dicen, revivir a alguien que llevaba tantos años muerto. Parece que no lo estaba, pero bueno. Olvidémonos ahora mismo de las películas 7, 8 y 9. Palpatine, ¿vale? No conquista con ejércitos, como habíamos dicho antes, conquista con palabras. O sea, Star Wars tiene gran entramado político, que es por eso que antes nombraba a Juego de Tronos. Star Wars, en Star Wars Palpatine no impone su poder, se lo entregan. O sea, el entramado de artilugios que utiliza este personaje es maravilloso. George Lucas, que escribió el guión, lo hizo pensando hasta el momento final desde su juventud en esto. Y mientras tanto, mientras Palpatine poco a poco va tomando su poder, todo lo que él estaba entramando, la fuerza se desequilibra, el Senado aplaude a Palpatine en ese momento, en esa escena en el que él alza los brazos. Los Jedi caen mientras tanto. Es irónico. Era capaz de salvar de la muerte a cualquiera menos a sí mismo. ¿Y es posible aprender ese poder? Lo es, pero no de un Jedi. ¿Saben? Permítanme hablar de... Es que si no se me olvida, no tanto de Ewan McGregor, Obi-Wan, por supuesto, maravilloso personaje. Ewan McGregor hizo un trabajo formidable, y luego también en la serie secuela que fue Kenobi, otra vez con el regreso de Hayden Christensen. Yo creo que eso fue lo que más quisimos ver los fans. Pero permítanme hablar del actor Hayden Christensen, canadiense. Lucas lo eligió con 19 añitos para hacer el ataque de los clones, por su habilidad para mostrar intensidad emocional, pero también, que yo creo que muchos lo notamos, su vulnerabilidad. No sé si ustedes vieron la película La casa de mi vida. Justo antes del ataque de los clones, Hayden Christensen lleva haciéndose un poquito carrera. La casa de mi vida del año 2001, si no me equivoco, con Kevin Kline, que hacía de su padre. Maravillosa película, la recomiendo mucho. Vean a Hayden Christensen en ese papel, véanlo por favor. Una cosa está muy clara: Hayden Christensen no era una estrella de acción al uso, y estamos de acuerdo. No es un Brad Pitt, un Tom Cruise, un DiCaprio, o mira, para más Inri, alguien más moderno, un Ryan Gosling. Pero tenía ese aire melancólico, ese fuego interno que podía volverse tormenta, Justo lo que necesitaba un joven Jedi destinado a convertirse en ese Darth Vader. Hayden Christensen no solo interpretó a Anakin Skywalker, él fue Anakin. Vulnerable, intenso, malentendido y finalmente redimido, como pasa en la realidad con el actor. El público no lograba ver a este muchacho como Anakin. Claro, si tú piensas, si ustedes, la gente ya con años más avanzados en las anteriores películas, las originales, veíamos a Anakin Skywalker o pensábamos en él como un caballero Jedi increíble, ¿no? Todo un adulto, una bestia del sable láser, de la fuerza, como decía Anakin en el episodio 2, tan sabio, tan poderoso como el maestro Windu, tan sabio como el maestro Yoda, ¿no? Pero veíamos a este muchacho, Anakin, más tirando al rollo adolescente, y que muchos pues nos enganchó en nuestra generación, todo hay que decirlo. Su personaje es una historia de caída, como él ha tenido también en el mundo actoral. De hecho, él, después de muchos batacazos que tuvo con la interpretación de Anakin, muchísimas críticas, cartas hacia el actor, amenazas, bombardeos, fueron muy duras a la gente, muy dura.
Pero también una ascensión, porque ahora, en estos años, 2025 concretamente, vemos como Anakin, Hayden Christensen ha vuelto para la serie de Kenobi, de Ahsoka, más proyectos. En fin, este reestreno de La venganza de los Sith, que ha sido un éxito sin precedentes. Creo que ha sido la película que más ha recaudado en el primer fin de semana de un reestreno, $42 millones. Hablaremos también ahora de la taquilla que hizo originalmente. Porque sí, el estreno de La venganza de los Sith no fue solo un éxito comercial, sino que también dejó huella en la cultura popular. No sé si ustedes recordarán frases como "Ejecute la Orden 66", o ese "te odio" de Anakin gritándole a Obi-Wan, ya consumido por las llamas, en Mustafar. Se convirtieron en memes y en referencias comunes. Ese "Hello there" de Obi-Wan Kenobi, diciéndoselo a Grievous. La película profundizó en temas como la corrupción del poder, la caída de los héroes, lo que resonó con muchos espectadores y generó debates sobre el destino de Anakin. ¿Y si Anakin no hubiera accedido a Palpatine? ¿Y si Anakin hubiera acabado con él? ¿Hubiera hecho caso a Mace Windu? ¿Se hubiera puesto del lado de la Orden Jedi? La ambición, el poder, son problemas que vemos en la psicología de este personaje. Y que muchos otros, como por ejemplo en el anime, en el manga, hablemos de Naruto. No sé si ustedes han visto alguna vez Naruto, el público que me esté escuchando. Naruto, Sasuke Uchiha, es una clara referencia a Anakin Skywalker, el chico joven, el elegido para su clan, la ambición de poder para la venganza, el consumo hacia el lado oscuro, hacia el mal, la redención. En fin, podríamos estar haciendo una tesis tremenda de Anakin Skywalker, ¿no? Pero bueno, sí, Hayden Christensen en este episodio 3 volvió con mucha más carga dramática, más rabia, más confusión, más sombra. Al final el tiempo le ha dado la razón. Hoy su actuación, está vista con otros ojos. Ahora mismo, con el panorama que hay de todos los productos de Star Wars que hemos consumido, ves La venganza de los Sith y dices, qué buena es. Es la mejor de la saga. ¿Es la mejor de la saga? Les pregunto a ustedes. Dejémosla ya a un lado los actores, Natalie Portman como Padme, mostrando cómo la democracia muere, con un estruendoso aplauso, ¿no? Como ella dice. Ian McDiarmid como Palpatine, que ya hemos hablado que se comía la pantalla, su actuación es casi teatral, casi shakespeariana. Pero es verdad, La venganza de los Sith no es solo el fin de una trilogía, es posiblemente lo único bueno que ha perdurado en la modernidad de Star Wars. El eco que resuena de una nueva esperanza. Es la historia de cómo se apaga la luz para que algún día pueda volver a brillar. Y les pregunto a ustedes, cinematográficamente hablando, ya dejemos a un lado de las series, ¿es verdad que La venganza de los Sith fue lo último gran y bueno y potente, poderoso que sacamos de Lucasfilms? A ver, yo no estoy de acuerdo. Puede que sea lo mejor, pero ha habido otras producciones que a mí me han gustado. Les puedo hablar de Rogue One. Rogue One me parece una película maravillosa de aventuras, digna de estar ahí en Star Wars, un spin-off maravilloso. Debemos profundizar no solo en la historia de la saga Skywalker, sino lo que hay más allá. Eso lo han hecho, pero no con buenos resultados. Dinero. La venganza de los Sith se estrenó el 19 de mayo de 2005. Un fenómeno global. Yo, haciendo un paréntesis, hablando de algo propio, me acuerdo cuando yo era un chaval, quería tener todo el merchandising posible. ¿Saben por qué? Mi personaje favorito siempre ha sido Anakin. Quería saber cómo Anakin había sobrevivido a esa guerra de los clones, cómo había alcanzado la madurez, la solidez como caballero Jedi, como espadachín, como poderoso
incluso luego vimos que se hizo maestro, ¿no? En la serie de Clone Wars, pero cómo se estabilizó en la fuerza, cómo llegó a ser alguien increíble, conocido en toda la galaxia, con poco más de 20 años. Es increíble. Cuando vimos esas imágenes de Hayden Christensen con el pelo largo, así rizado, esa cicatriz que decíamos, ha estado en alguna batalla, ha sufrido algo, el brazo robótico de cuando se lo cortó Dooku en el ataque de los clones. Yo me acuerdo que quería tener todo el merchandising posible. Libros con pegatinas de la película oficiales, figuras de acción. Era maravilloso, era otra época, ¿verdad? No había tantas redes sociales. Simplemente teníamos que ver algún programa de televisión esperando a que surgieran informaciones sobre esa película, el tráiler en la televisión, ir al cine a ver el tráiler, ¿no? La venganza de los Sith. Ahora te has convertido precisamente en lo que juraste destruir. Ahórrate el sermón, Obi-Wan. Conozco todas las mentiras de los Jedi. No tengo miedo al lado oscuro, como tú. He traído la paz, la libertad, la justicia y la seguridad a mi nuevo imperio. Y por favor, permítanme a todos ustedes hablar de algo muy especial que se originó a raíz de esta cinta. La serie Clone Wars. Y no estoy hablando, no confundir con la serie de 2008, de Clone Wars. Esa serie increíble animada en 2D, creada por Jenny Tartakovsky, que muchos le conocerán, el mismo creador del laboratorio de Dexter, ¿no? Una pieza realmente influyente y única dentro del universo de Star Wars. Aunque hoy en día no se considera oficialmente canon, un error por muchas partes, fue en su momento el puente oficial entre las películas. De hecho, el episodio final termina justo donde comienza la venganza de los Sith, con Palpatine siendo secuestrado por el general Grievous en Coruscant. Nos dejaba explorar en 25 episodios cortitos, cómo eran pues aquellas campañas militares con los Jedi al mando de esos batallones de clones, ¿no? Windu, Kit Fisto, tenían su protagonismo esos maestros Jedi del Consejo. El por qué Grievous tiene esa tos tan característica, no haré spoiler, Fue muy, muy bien recibida por los fans y críticos. Ese estilo artístico, ritmo rápido, profundidad emocional a pesar de los capítulos breves. Cuando aparece por primera vez la pupila, la Sith Ventress, Asajj Ventress, ¿no? Que ahora muchos la tienen como un personaje maravilloso del universo de la Guerra de las Galaxias, ahí apareció en The Clone Wars de Cartoon Network. Ganó 2 premios Emmy a Mejor Programa Animado, por el amor de Dios. Por cierto, La venganza de los Sith tuvo 0 premios en los Oscar, aunque una nominación al menos, al maquillaje y peluquería. Esto me hace, este estilo de maquillaje, ¿no? Me hace hablar de otras curiosidades, ¿no? de esa producción. Por ejemplo, el rodaje. ¿Cuánto tiempo puede durar una producción de este calibre? Pues miren, aproximadamente 3 meses de rodaje. Aunque hubo, que esto ya luego se supo más adelante, hubo varias sesiones de reshoots en 2004. Se tuvo que volver a regrabar muchas escenas, muchos cambios de guión de Lucas para añadir o reforzar el tono oscuro del final. Ojo, todo esto que vemos prácticamente estaba cambiado en su totalidad. En los primeros guiones del episodio 3, el enfoque era mucho más centrado en la guerra, en los Jedi, en ese conflicto galáctico. El aspecto emocional del paso de Anakin al lado oscuro estaba más simplificado. O sea, no era para tanto y menos conectado a esa relación con Padme. Lucas reescribió el guión para enfatizar ese miedo de Anakin a perder a su mujer, a su gran amor, utilizando también ese argumento narrativo que vemos en el ataque de los clones, ese sueño, la muerte de su madre en Tatooine, ¿no? Reforzar todo eso aún más negativamente en la mentalidad de Anakin. Originalmente, Padme tenía un papel más pasivo
y moría además fuera de pantalla. De hecho, vemos que Padme en esta película tampoco es que tenga tantos minutos, ¿no? Natalie Portman en la cinta. Anakin caía principalmente por su frustración con los Jedi y su sed de poder, no por el tema del amor, de hacer lo que sea por salvar a mi mujer, de la muerte, ¿no? O sea, la película fue una de las más ambiciosas visualmente hasta ese momento. Hablamos del año 2005. Más de 2.200 planos con efectos digitales. La pionera en el uso completo de ese cine digital. De hecho, todos recordamos al mítico General Grievous, por supuesto, que le hemos hablado antes. El personaje fue completamente generado por CGI y su voz fue interpretada por Matthew Wood, que si no me equivoco era un editor de sonido de Skywalker Sound, de la productora Skywalker Sound, que impresionó a Lucas con esa audición interna, ¿no? Muchos planos de Mustafar se basaron en grabaciones reales del volcán Etna en erupción en 2002 en Italia, mezclada luego, por supuesto, con animación digital. Todo hay que decirlo. ¿Se acuerdan de esa escena de Anakin caminando con legiones de clones hacia el templo Jedi, que luego, gracias a Ahsoka de Mandalorian, hemos podido ver cómo sucedía toda aquella masacre de forma más nítida en el templo Jedi, acabando con aprendices, alumnos Anakin ya transformado en Lord Sith? Cómo Lucas emplea montajes paralelos y esa música coral dramática cuando todo eso sucede, esos minutos tan tensos, la música compuesta por John Williams, para mostrar la caída de los Jedi en múltiples planetas, ¿no? Cada muerte tiene su propio tono y entorno, en el hielo, la jungla, en ciudades. Es maravilloso, es increíble. ¿Y cómo fue el día en que vio la luz en las pantallas esta cinta? Cuando por primera vez los proyectores pusieron esa intro maravillosa, ya íntima de todas las películas, pero con ese título, Episodio 3. En su primer día de estreno, recaudó $50 millones solo en Estados Unidos. Para aquella época se estableció un récord, el mayor ingreso en un solo día en ese momento. Su fin de semana de apertura fue igualmente impresionante, hay que decirlo, $108 millones en América, en Estados Unidos, perdón. A nivel mundial, acumuló aproximadamente 892 millones, si no me equivoco. No alcanzó los 1.000, pero se convirtió en la segunda película más taquillera de 2005, detrás, ojito, de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Dumbledore, ahí a tope. En España también fue un éxito rotundo, con una recaudación que superó los $23 millones. No está nada mal. Pero no es la más taquillera de toda la historia de Star Wars. Si hablamos a nivel mundial, El despertar de la fuerza, que tuvimos que esperar 10 años a ver una nueva película de Star Wars seria. No hablemos de Star Wars, de Clone Wars, la serie de dibujos animados que apareció más tarde en compaginación con la serie. El despertar de la fuerza, episodio 7. Más de $2.000 millones. De todas las películas de Star Wars, La venganza de los Sith está en el puesto número 6. La amenaza fantasma, 1.027 millones. A ver, obviamente, después de los 80, después de ver el retorno del Jedi, pues la expectación de 1999 era demasiada. Pero 849 millones de dólares, 892 en total más o menos, es maravilloso, maravilloso. La película funcionó. No quiero hablar de los últimos Jedi, pero bueno, ya seguro que toca, y si ustedes quieren que hablemos de esa película algún día, en algún momento le haremos un programa especial para ella, ¿vale? Nos ha dejado grandes momentos esta película, grandes escenas, grandes frases. Yo creo que la que más resuena en todo el mundo que hablamos de la ciencia ficción, la batalla final entre Anakin y Obi-Wan,
que duró aproximadamente, en total, unos 12-14 minutos en pantalla, con el diálogo incluido, cuando Anakin está herido en el río de lava, esa frase de tú eras el elegido. Fue el duelo de sables más largo filmado de toda la saga. Si ustedes ven esa coreografía, que entrenaron durante meses Ewan McGregor y Hayden Christensen con especialistas en esgrima, por supuesto, es maravilloso. No usaron dobles en la mayoría de las tomas. Los ves moverse a esa velocidad real, lo cual es impresionante. Para mí los mejores duelos de sables de láser estarían... Un top 3 estaría en el primer lugar, el de Anakin y Obi-Wan. Yo creo que en el segundo todos estarán conmigo, todos los que disfrutamos de Star Wars, el de la amenaza fantasma contra Darth Maul, Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Y el tercero, tengo dudas. Porque me encanta el duelo de sable láser entre Luke Skywalker y Darth Vader en el Imperio Contraataca. La verdad que me encanta, pero tengo dudas porque también, por ejemplo, no sé por qué, pero a mí el duelo de Anakin y Dooku en la segunda película, a lo mejor porque era más pequeño, pero me cautivaba, no sé por qué, me lo repetía en el vídeo, lo recorría la cinta de vídeo para atrás y veía no cuando vence a Obi-Wan, sino cuando llega Anakin, cuando lucha con 2 espadas láser, esa frase de aprendo despacio, es maravilloso, y luego por supuesto le corta el brazo. Maravilloso, de verdad. Es increíble. Miren, la gente no piensa en ello, pero el arte conceptual, el equipo artístico de esta película, si vemos esos planos del Senado en Coruscant, el teatro, la fotografía es maravillosa. La fotografía de Anakin en el lado oscuro con esos ojos amarillos, cuando ya va a impartir la paz y la justicia a la galaxia, como le dice Palpatine, es maravillosa. Es un trabajo con tanto cariño. Se nota que en el ataque de los clones hablamos de un punto más romántico. Toda la parte del romance, incluso un poquito más infantil. Nos dejaron con la miel en los labios con la primera guerra de los clones, pero sí que tenía mucha rama de espionaje, de intriga política, que luego vimos más aún en la tercera. A lo mejor ese punto de espionaje, sí, yo creo que Obi-Wan evocaba a películas de género, con todo este tema del cazarrecompensas, la investigación, incluso un poquito el cine noir, ¿no? Esas pistas, Yo creo que sí. ¿Es la mejor? Como habíamos dicho antes. Bueno, hay gente que lo opina. Hay gente que opina que prefiere el Imperio Contraataca. Y estoy con esa gente. Para mí, les diría que la mejor película es quizás Imperio Contraataca por la época, por lo que significó ese conocimiento de quién era de verdad Darth Vader. La gente intentaba que no le dijeran ningún spoiler, volvían otra vez a las salas de cine, como hemos visto en algún documental, repetían la película para volver a verla. Pero es cierto que para nuestra generación La venganza de los Sith marcó una época, algo que no se puede decir de la nueva. Díganme ustedes, en El despertar de la fuerza, en Los últimos Jedi, o no sé, en El ascenso de Skywalker, díganme si de verdad la gente de la nueva generación ha sentido algo ahí dentro, algo filosófico de verdad, algo épico. No han sentido nada. Los últimos Jedi tuvieron la oportunidad de su vida, el regreso triunfal de Luke Skywalker, algo que también queríamos y pedíamos como agua de mayo. Hicieron eso. Ese desastre, en mi opinión particular, de cómo tratar a un personaje legendario, héroe distinguido, todo un referente del cine de acción y de ciencia ficción, y cómo lo trataron así, cómo lo desaprovecharon, cómo no sabían ya por dónde llevar el raíl de ese tren descarrilado. Fíjate que y decidieron en la última película, en El ascenso de Skywalker, frustrarlo todo aún más, porque no sabían qué hacer. No tienes amor por esos personajes, pero aquí sí, con Obi-Wan, con Anakin, esas batallas en Geonosis, en Utapau, maravilloso.
Y ya si hablamos de la banda sonora, bueno, pues ya nos pueden dar aquí las uvas, ¿no? Estoy intentando hacerlo todo cortito, pero con intensidad, para que no nos quedemos sin nada de qué hablar. Miren, la banda sonora de John Williams es un trabajo monumental, es una de las piezas más reconocidas de la historia del cine, la típica de Star Wars, la intro, la saga Skywalker, un testamento a cómo la música puede dar forma emocional a una película. Y cómo la obra de John Williams, este maestro, sigue siendo un pilar indiscutible. Ningún tema, yo creo, estarán ustedes conmigo si la han visto, es tan emblemático como el de Battle of the Heroes, se llama así, ese tema, el tema que acompaña al épico duelo entre Anakin y Obi-Wan en Mustafar. Es una pieza intensa, cargada de una emoción desgarradora. Más que de duelo Fate, que también la usa en la película de Darth Maul, en Amenaza Fantasma, en ese duelo final. La venganza de los Sith es más que una película. Fue algo que tocó a mucha gente en nuestra generación. Una huella, como ya hemos dicho, en la cultura popular. Nos hizo volver con muchos puntos clave a aquellas antiguas películas. El regreso de James Earl Jones, aunque David Prowse fue el cuerpo de Darth Vader en la trilogía original, ustedes sabrán, la voz icónica de Vader pertenece a este actor, a Earl Jones, y en La venganza de los Sith regresó para grabar las pocas líneas del renacido Darth Vader. Era maravilloso. ¿Y se acuerdan de ese nacimiento de Luke y Leia? Las escenas del nacimiento de los gemelos y la muerte de Padme son simbólicas, ¿no? Mientras nace la esperanza, la tragedia se completa. Anakin como Vader y Padme muriendo, ¿no? Es el verdadero punto de quiebre entre las precuelas y la trilogía clásica. Es maravilloso. La película más oscura, sí, pero ojo, la más redonda. Yo creo que no podría tener un final mejor. ¿Ustedes qué piensan? Sí, bueno, está el final alternativo de... Pero ¿qué hubiera pasado si Anakin hubiera sido el Jedi? ¿Sería el Jedi más poderoso de la galaxia? Esas preguntas, bueno, pues se las dejo a otras, ¿no? Pero ustedes como espectadores, ¿qué piensan de esta Star Wars, La venganza de los Sith? ¿Le marcó de verdad, como a muchos? ¿Piensan que se podía haber hecho mejor? ¿Qué partes les encantó más? ¿Qué partes les aburrió? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron volver a verla y reverla y remirarla cuando salió en vídeo o en DVD? ¿Qué personaje es su favorito? Quiero que me lo digan en los comentarios. Quiero que este programa y el futuro que vengan, que no sea simplemente de una persona hablando con un micrófono, con bandas sonoras, bla 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 bla. No, quiero que me comenten, que interactuemos, una conversación. Y qué maravilloso sería hacerlo de una de las sagas, ¿por qué no decirlo? En mayor o menor medida, de la mayor saga de todos los tiempos. Con altibajos, sí. Pero nadie puede dudar de que Star Wars es lo más conocido en el mundo de ciencia ficción del mundo. Ahí está Star Trek, Ojo con Star Trek, me encantaría hablar de las series de televisión y de sus películas. Fíjense, Star Wars, Alien, Star Trek. Qué buen cine se hacía antes con valentía. Obviamente lo que surgió en estos últimos años, esos sucedáneos que muchos tenemos, no podemos dejar que esa sombra, que esos productos que emborronan un trabajo distinguido, no podemos dejar que nos pongan un velo y que tapen lo bueno que teníamos antes. Bien, amigas y amigos cinéfilos,
Así concluimos este primer programa de Cine On. Encantado e ilusionado de hacer este tipo de trabajo de verdad para todos ustedes. George Lucas no cerró una trilogía, construyó un puente oscuro entre la esperanza y la opresión. Con cada nota de John Williams, cada duelo de sables, cada plano de fuego y cenizas, vimos cómo el elegido se convertía en verdugo, y así, en el rugido de un volcán y el llanto de un recién nacido, nacía el imperio y comenzaba la redención más larga de toda la saga. Porque como toda buena tragedia, la venganza de los Sith no es el fin, era solo el principio de algo más grande. El cine no solo se ve, se siente. Hasta la próxima proyección. Adiós.